Bien, Baruch Hashem. Bien, pues ya la sala de Zoom ya la bautizamos con el nombre de Ani Rotze Café, la sala de Zoom, porque pues en las nochecitas lo que se antoja es un café, ¿sí? El que no toma café, lo siento mucho, mis hermanos, va a tener que tomar café. No, no, no es verdad. Bien, familia, pues gracias por estar conectados. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que todos los jueves estamos haciendo una clase para irnos educando, para irnos ayudando en los procesos de transición. ¿Cómo es que llegamos a la Torá? ¿Cuál ha sido mi caminar? ¿Me ha ido bien? ¿Me ha ido mal? ¿He hecho cosas bien? ¿He hecho cosas mal? Eso es algo muy natural, pero a través de estos estudios o estas clases lo que queremos es ir aprendiendo a desarrollar un modelo que nos ayude a transmitirle a otras personas una forma que les aligere ese proceso. Entonces, vamos a ver con esta clase del día de hoy la importancia de la familia en mi transición a la Torá. Este es un punto muy importante porque, igual que todo el tiempo, hay familias separándose, separadas, muchos venimos de allá, hay familias lastimándose tristemente en casa, personas incluso observantes, personas que se dicen hijos de Dios, seguidores del Mesías, creyentes, golpeándose, maltratándose, dañándose de alguna forma emocional. Entonces, hay un caos dentro del ambiente religioso que tristemente ensucia los principios de la Torá, los principios bíblicos, que hacen que muchas personas, muchas personas pierdan el deseo de querer conocer. Por eso es que se ha ido enfriando todo este movimiento, se ha ido enfriando la fe en el corazón del hombre por culpa muchas de las veces de los que enseñamos o de los que decimos ser miembros de o seguidores de. Así que espero que esta clase les pueda ayudar un poquito más a entender, que nos vayamos conectando y vayamos aprendiendo la importancia de la familia. ¿Por qué, mis hermanos? Tristemente, con la mayoría de las personas que yo he platicado acerca de la importancia de la familia en nuestra fe, la familia pasa a un plano secundario o hasta en tercer o cuarto lugar. ¿Sí? ¿Eso es malo? Desde la perspectiva de la Torah es muy malo. ¿Por qué? Porque la Torah desde los principios, desde el Génesis, nos enseña que hay un vínculo, un círculo creado por Hashem que se llama familia. Y la familia la encontramos desde el Génesis en adelante, la familia de uno, la familia de otro, la familia más numerosa, la familia de uno, la familia de dos, y encontramos que la familia siempre va a ser un vínculo muy importante, que tristemente en la actualidad es un vínculo que no a muchos les interesa, pero aquellos que logran comprender la importancia de la integración familiar, entonces comienzan a trabajar en esas áreas. No a todos nos va igual y no a todos nos va a funcionar lo mismo. Así que vamos a ver que primero, ya en las clases anteriores, ya hablamos de lo que es la transición. ¿Sí? Como recordatorio meramente, transición a la Torah es el proceso de pasar del punto A al punto B, conversión a la fe en el Mesías Yeshua y la observancia de la Torah, un retorno de obediencia a los mandamientos de Hashem, una profundización en el estudio y la observancia de la emuná hebrea. Pasar del punto A al punto B. Ahora, ¿qué es la familia? Grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad, conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. La familia, desde el contexto bíblico, es una institución sagrada y fundamental para la vida humana y la sociedad. Es el lugar donde se transmiten los valores y la fe
se proporciona apoyo y protección y se refleja la relación con Elohim. ¿Qué sucede cuando en una familia no hay principios religiosos, principios de fe? El concepto de ética y de moral a veces no es tan bueno, porque incluso aquellos que no son tan observantes o que no son tan religiosos, por lo menos cada 8 días van a la iglesia y le enseñan a los hijos a que vayan a la iglesia cada 8 días, así como nos educaron a nosotros nuestros padres. Aunque ellos no fueran, váyase a misa cada 8 días. Y tiene que cumplir. Había un vínculo, había una costumbre dentro del ámbito familiar. Pero ¿qué sucede cuando no hay ese tipo de principios ni importancia y no se le da el valor a la familia? Entonces, el ser humano comienza a buscar vínculos externos fuera de la familia que lo conecten o lo hagan sentirse como parte de un círculo más cercano o de un lugar donde está creando ese vínculo con otras personas a las cuales pueda llamar familia. Y eso es algo que sucede hoy en día. ¿Quién es tu familia? Y a veces resulta que la familia es la que menos cerca se está de nosotros. Resulta que podemos llamar familia a los amigos, incluso hay quienes hasta prefieren llamar a los animalitos la familia en lugar de a los seres humanos, a los padres, a los hermanos y a los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué existe este problema a hoy, en este tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo debo de actuar en relación con mi familia después de hacer transición a la Torá y la emuná en Yeshua el Mesías? ¿Dónde da origen a la familia? Es algo que tenemos que identificar y ya lo sabemos la mayoría. La familia se origina en el relato de la creación en el libro de Génesis. Elohim creó a Adán y a Eva, les dio mandamientos y les dio el mandamiento de sed fecundos y multiplicaos, estableciendo así la primera familia en el huerto, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Encontramos desde el Génesis que tenemos la familia. ¿Cómo? Adán y Eva, Caín se une posteriormente a su mujer, Noé y su familia, Abraham y Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y sus esposas, José y su esposa e hijos en Egipto. La esposa de José no era hebrea, era egipcia, pero sin embargo es una familia. ¿Cuáles son las diferencias? Abraham y Sara sabemos que vienen de un mismo vínculo, de una misma familia, de un mismo linaje, pero ya Isaac y Rebeca no vienen de las mismas costumbres. Isaac tiene las enseñanzas de su padre Abraham, pero su esposa pues, tiene otras costumbres. Entonces, es hasta Joseph donde vemos que él es un descendiente de Abraham con principios, con una formación importante con respecto a lo que son los pactos y las promesas, pero se casa con una esposa que no es de este mismo pueblo, es una egipcia. Y qué interesante que no encontramos un texto que diga que José y su esposa peleaban o que había desacuerdos o que había situaciones por las cuales no llegaban a entenderse. Al contrario, parece ser que la relación de Joseph con su esposa y sus hijos fue algo fantástico. Fue una familia ideal donde tampoco los hijos pelearon, tampoco hubo envidia ni celos entre ellos. Entonces tenemos que entender que la familia viene a ser un vínculo muy importante dentro de la Torá y que el propósito de la Torá es restaurar la familia y regresarla al huerto del Edén en su relación con Hashem. Hay un propósito con la Torá. Entonces, cuando yo desconecto la Torá de la familia,
entonces empiezo a crear un mundo diferente al propósito de la creación. Tú tu mundo y yo el mío. Estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes, pero muchas de las veces nosotros estamos desconectando el propósito de la Torá con nuestra forma de pensar. La familia de los albores, desde los albores de la humanidad, ha sido considerada la célula básica de la sociedad. Tanto la Torá como el Brit Hadashah la presenta como una institución divina con roles y responsabilidades específicos para cada miembro. Cada miembro tiene su rol. Problema de hoy en día, mundo moderno, estos roles están por los suelos. Muy pocos los quieren asimilar o entender. O aunque los entiendan, les ganan otras características. Entonces vamos a ver por qué pasa todo eso también. El código de la alianza, o sea, el código que es la Torá, dado a Moisés en el Sinaí, establece leyes detalladas sobre las relaciones familiares, incluyendo el matrimonio, hasta el divorcio, la herencia y las responsabilidades parentales. Honrar a los padres es una de las 10 declaraciones subrayando la importancia de las relaciones familiares. O sea, la familia es un tema central en toda la Torá y también en el Brit Hadashah. La familia es altamente importante. Entonces nosotros tenemos que entender que si la Torá me aísla de la familia, ya sea de sangre o de la familia espiritual, estoy perdiendo mi propia libertad, me estoy haciendo esclavo yo mismo de una religiosidad que la Torá no me está enseñando. ¿Qué se hace en la familia? Se convive. Hay etapas, hay situaciones, hay adversidades, hay conflictos, hay soluciones, hay tiempos buenos, hay tiempos no tan buenos, hay alegrías, hay llantos, hay de todo. Entonces la familia es uno de los lugares donde mejor podemos aprender a desarrollarnos en las enseñanzas de la Torá. Todo el que hace transición a la Torá se enfrenta con el delicado problema de establecer prioridades en la observancia de las mitzvot. Acercarse sin una guía objetiva a la observancia de la Torá puede causarle avanzar sin rumbo o producirle la confusión y el estancamiento comparable al de un escalador sin mapa y sin brújula, que continuamente va dando vueltas de su destino sin poder alcanzarlo. Tristemente, esto es una realidad. La persona agarra la Biblia o empieza a buscar, empieza a conectarse en con algún youtuber o con algún predicador en la internet, nunca tiene una relación personalizada, solamente aprende a través de las redes, lo llama a su maestro y empieza a sacar conjeturas, empieza a desarrollar su mentalidad, no se desarrolla con una comunidad, no tiene una guía clara, objetiva, entonces empieza a casarse con posturas. Y cuando esto sucede, volvemos a caer al mismo problema del que veníamos saliendo. Un criterio claro y basado en la seriedad de las escrituras, la constancia y la importancia de ciertas mitzvot juega un rol muy importante en planificar la ruta de observancia de la Torá y las mitzvot. Por otro lado, un plan rígido puede que ignore su ritmo de adaptación, los cambios de ambiente y los inevitables errores del programa original. Es necesario contar con una guía. Dese cuenta que cuando los apóstoles reciben la llenura del Ruach HaKodesh en Pentecostés, dan Pedro su primer discurso y se convierten de 3,000 a 5,000, la primera y la segunda vez que Pedro habla públicamente.
3,000 y 5,000. Y todos los discípulos están ahí, los discípulos de Yeshua, están ahí para ayudarles a introducirlos en la fe y en la certeza, en la confianza de que Yeshua es el Mesías. Pero en ningún momento les están diciendo, mira, ahora como entraste a una nueva fe, estás creyendo algo diferente a lo que estabas acostumbrado, ahora vas a tener que dejar esa familia si no te quieres seguir y acá vas a crear otra familia nueva, porque ahora nosotros somos tu familia. Se llaman a sí mismo familia, pero ellos no están creando una división entre las familias ya existentes. Ellos están haciendo un llamado a la Teshuvá individual y a ser parte como nación del colectivo, del pueblo de Israel. El gran problema es que venimos arrastrando por muchos siglos la tradición de enseñarle a la gente, de decirle, mira, Jesús te ama, el Mesías te ama, ven, guarda sus mandamientos, pero no tenemos las herramientas para conducirlos, no tenemos las herramientas para direccionarlos. ¿Cómo sabemos que no tenemos las herramientas? Nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante. Porque nunca fuimos preparados, nunca fuimos capacitados, nunca fuimos ordenados, o muchas de las veces se nos quiso enseñar, pero fuimos rebeldes o no aceptamos la disciplina, la dirección y terminamos saltando de un lugar a otro. Entonces tenemos que comprender por qué es importante que la familia se establezca y por qué yo no me debo de volver un opresor de mi familia. El camino de retorno es el proceso de restauración individual y familiar. Esto es el proceso de volver al jardín del Edén que restaura la relación entre el ser humano y Hashem. Hechos, capítulo 2, versos 36 y 38 dicen, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Elohim ha constituido Señor y Mesías a este Yeshua, a quien vosotros habéis crucificado. Ese texto es altamente importante para nosotros porque establece el rol del Mesías. Sépase pues con certeza toda la casa de Israel. ¿Somos Israel? Este mensaje es para nosotros. El mensaje del apóstol Pedro, siglo XXI, es para nosotros. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Elohim ha constituido Señor y Mesías a este Yeshua, a quien vosotros habéis crucificado. ¿Por qué los está acusando? Porque lo entregaron y aceptaron que él muriera. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, Teshuvá, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al hacer tevilá, la purificación en el nombre de Yeshua, ellos están aceptando que Yeshua es el Mashiach, que es el Hijo de Dios y que Dios lo ha constituido como Señor y Mesías para nosotros como Israel. Pero luego dice también y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué después de aceptar al Mesías como Redentor y como Señor, viene o recibimos el Espíritu Santo? Porque Yeshua dijo que el Ruach, el Espíritu Santo, nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo no es para volvernos milagreros, no es para volvernos personas que andan haciendo milagros y prodigios. El Espíritu Santo es para conducirnos a toda verdad. Los milagros eran una consecuencia de la obediencia. Obedecían, se dejaban guiar, en consecuencia venían milagros y prodigios. Tenían autoridad porque había una sujeción, había amor
Imagínese a un Pedro o a uno de los apóstoles maltratando a su esposa, agobiándola con situaciones, diciéndole, mira, si quieres y si no, tú por tu lado y yo por el mío, que yo voy a ir a predicar al Mesías. ¿Qué tipo de predicador sería, de apóstol podría ser ese? Podría decirse que el Espíritu Santo lo estaba guiando a toda verdad, si estaba destruyendo su propia casa, cuando la misma familia es uno de los vínculos más importantes de la Torá y uno de los propósitos fundamentales por la cual existe toda la creación, una familia, la familia de Hashem, no tendría congruencia. Por eso es que nosotros tenemos que aprender también cómo debemos de relacionarnos en la familia. La conversión es individual, ¿sí? Pero también hay conversiones que vienen completas. ¿Cómo es completas? ¿Cuál es el orden de restauración en la Torá? Yo, mi casa y la comunidad. Recordemos que Cornelio, él y toda su casa se convirtieron. Hay comunidades que han hecho transición completas, las comunidades, a la fe del Mesías Yeshua, a la observancia de los mandamientos. Pero ahora ya hicieron una transición, pero entra una segunda etapa. Mi relación como hijo, como hermano, como esposo, como esposa, como padre, mi casa y mi comunidad. Una vez que yo hago una transición, empieza dos procesos. El primero, conmigo, con mi casa y la comunidad. El segundo, mi relación como hijo, como hermano, como matrimonio o como padre o madre, esposo, esposa, mi casa y mi comunidad. Mi casa es mi esposa y mis hijos. Mi comunidad, la sinagoga o el lugar donde yo me congrego. ¿Cuál es mi relación? ¿Qué tipo de relación tengo? ¿Es una comunidad donde yo tengo un vínculo de amor, de unidad y principios? ¿O es mi comunidad mientras piensan igual que yo y me dan un lugar a mí? Porque el día que yo sienta que ya no me dieron un lugar a mí o que ya no, o que no me dieron el lugar que yo esperaba, sayonara, ahí nos vemos. ¿Qué tipo de relación tengo? ¿Cuál es mi relación? Hay hijos que hacen transición a la Torá y quieren imponer los principios en su casa, pero no es su casa. Hay veces que como hermanos cometemos el error de querer hacer que nuestros hermanos piensen y actúen y vean las cosas como nosotros. Y ese es uno de los peores errores que podemos cometer. La Torá no funciona así. La Torá empieza conmigo y a través de mi testimonio del cambio que está ejerciendo la Torá en mi vida, mis hermanos pueden venir a la Torá también. Y no por lo que yo hablo, sino por lo que ellos ven de cambio en mí. Lo mismo sucede con la esposa no creyente o con el esposo no creyente. Oye, es un hecho que van a venir a la Torá tarde o temprano, mi esposo, mi esposa, si ellos no creen tarde o temprano van a venir a la Torá. Si son dóciles y escuchan a Dios, ¿tienen temor de Dios? Por supuesto que sí. Pero eso ya será una decisión de ellos o de ellas, así como tú decidiste creer en Yeshua, aceptar la observancia de las mitzvot y con ello amar a tu cónyuge, a tus padres y a tus hermanos en las condiciones de vida que ellos tienen, no queriendo imponer lo que tú estás haciendo, lo que tú estás aprendiendo. Debemos de aprender a interactuar respetándolos y respetándonos a nosotros. Yo respeto a mis hermanos para que ellos me respeten a mí.
hay una forma distinta con mis padres y también hay una forma distinta con los hijos. Porque ahora resulta que los hijos, si mis papás quieren que yo los respete, que me respeten primero ellos a mí. Y esto tristemente yo ya lo he escuchado. Y algunos no se dan cuenta de que yo los he escuchado. Entonces estamos en un gran problema, porque no estamos entendiendo el concepto de la transición. ¿Cómo es que la Torah trabaja en nuestras vidas? ¿Por qué sucede todo esto? Porque venimos con un chip que no nos lo quitamos. Llegamos buscamos sedientos, hambrientos, estamos necesitados de la conexión divina, pero que muchas de las veces la conexión divina, mis hermanos y mis hermanas, no es más que la necesidad que tengo como individuo de aceptación, de amor, de unidad, de sentir que soy parte de algo. Y ahorita vamos a ver cómo es que eso ha venido causando tanto daño en las personas. No es lo mismo cuando hay una situación de esas a cuando te enamoras de la Torah de un aspecto diferente. Y eso es lo que vamos a corregir también si es necesario en algunos de nuestros casos. Por ejemplo, el texto de Josué 24, 14, 15. Ahora pues, temed a Adonai y servirle perfectamente con fidelidad, apartados de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Adonai. Pero si no os parece bien servir a Adonai, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Adonai. Así dice Josué. Josué porque dijo, yo y mi familia serviremos a Adonai porque él es un líder, él es una cabeza. Un hijo de familia no puede decir esto porque no tiene la autoridad en el hogar. La autoridad la tiene su padre y su madre. El camino de retorno no es el mismo para todos. ¿Por qué? Porque depende del estilo de vida o de familia, costumbres, formación, del ámbito social, económico y diferentes factores. En el buen deseo de la restauración familiar utilizamos los textos bíblicos sin ver el alcance que tendrá. Ay, es que la escritura dice esto y yo lo declaro y lo declaro y lo declaro y no me canso, pero, ay Dios, me canso y sí siento como que me apachurro porque no veo esas promesas cumplidas en mi vida. Es porque no estamos viendo el entorno. Josué hizo esta declaración, yo y mi familia serviremos a Adonai. Josué había hecho un trabajo con su familia, una formación con su familia y una conexión con Hashem. ¿A través de quién? A través de su maestro. Y él tiene la certeza y dice, yo y mi familia serviremos a Adonai. Entonces, aquí entramos en una situación que tenemos que corregir. Camino de retorno, como les digo, no es lo mismo para todos. Yo no puedo decir mi casa y yo si no soy la cabeza del hogar. Si soy un hijo, si soy una hija en casa de mis padres, un hijo, una hija llama a mi casa a la casa de sus padres. O sea, como hijos, ¿a qué llamamos nuestra casa? A la casa de nuestros padres. No es mi casa, es la casa de mis padres. Por lo tanto, ¿cuál será mi casa? La casa que yo pago, la casa que yo construyo, la familia que yo edifico. Y entonces yo tengo una autoridad para decir mi casa y yo serviremos a Adonai. Pero yo como hijo, yo no puedo decir eso dentro de la casa de mi padre. Y este principio nos lo enseñó Yeshua también, también está ahí en el Brit Hadashah. El Mesías nos lo enseñó, este mismo principio en Juan 14:2. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. El mismo Mesías no llama voy a mi casa, voy a la casa.
No, dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Un principio que nosotros como hijos lo pasamos a veces por alto. Mi casa y yo serviremos a Adonai, pero ni estudian Torah, ni creen lo que tú crees, ni hacen lo que tú haces. ¿Cómo es que haces esa declaración entonces? Por eso no tiene efecto. ¿Qué debo de hacer? Identificar mi lugar para de ahí empezar a crecer. Rashid, en comentario acerca de los familiares, dice, no eludas su responsabilidad hacia tu propia carne. Tenemos responsabilidad como hijos hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, como esposos. Tenemos responsabilidad con las esposas, con los hijos y con los padres. O sea, hay mayores responsabilidades. Isaías 58:7 es un texto bonito donde se hace un comentario en la Gemara, en Ketubot 52b, que dice, explica que este versículo quiere decir que existe una responsabilidad especial hacia los demás miembros de la familia. Por ejemplo, esta responsabilidad especial se manifiesta en sí misma en las alajot de la Sedaká, Yoredea 251.3, por las cuales uno está obligado a darse de acá a los miembros de su familia antes que a nadie. Ay, caray, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos estudiando? Mucho. A veces tenemos la tendencia de ayudar a los demás menos a la familia directa, a la familia de sangre. A veces sabemos que la familia está pasando necesidades y el orgullo nos gana. A veces las situaciones nos ganan, las emociones. Entonces nosotros tenemos que hacer una rectificación cuando llegamos a la Torah. Cuando hacemos la transición y la Torah empieza a trabajar en mi vida, empieza a haber un cambio. Ese cambio yo lo empiezo a manifestar cuando empiezo a tener compasión, comenzando con los de mi casa. Empiezo a tener empatía con los de mi casa, cuando antes, si piensas como yo, bueno, y si no piensas como yo, también. ¿No quieres mi ayuda? Pues ni modo, pues, échale ganas. Ya habrá quien sí la quiera. Oye, tu hermano, tu hermana están pasando necesidad, échale la mano, puedes. Pues que me pidan ayuda. Yo no voy a ir a andarle diciendo. Y ahí es donde nos damos cuenta que estamos infringiendo los principios de la Torá en la restauración familiar. Ahora, recuerden también que tenemos que aprender el balance, porque aquí es donde se necesita tener una buena guía o que estemos siendo asesorados por personas que entienden lo que están hablando acerca de la Torá. Porque hay gente que se apasiona por la Torá y le va a hablar de la Torá y va a decir, no, Dios, a mí Dios me levantó, Dios me hizo y Dios me puso. Pero si no ama a su familia, que puede ver, se está convirtiendo en candil de la calle y oscuridad de su casa. Y esto es algo que simplemente no es Torah. Ahora, eso es cuando soy soltero, cuando estoy en la casa de mis padres. Pero resulta que hacemos transición a la Torah y ya tenemos familia. Los problemas que aparecen cuando uno de los cónyuges se hace más observante que el otro, o cuando el desarrollo de la pareja no es en conjunto, puede extremadamente ser doloroso. Si este tema no es tratado con mucha delicadeza por parte de los dos esposos, las cosas pueden terminar en un matrimonio infeliz y en un innecesario divorcio.
es importante comprender que la Torá no va a destruir tu matrimonio. La Torá no quiere que te divorcies. La Torá no busca. Por eso cuando le dijeron a Yeshua, ¿por qué Moisés nos permitió dar carta de divorcio? Yeshua dijo, por la dureza de vuestro corazón. Mas no era así al principio. El propósito de la Torá es restaurar toda nuestra familia. El divorcio no es la primera opción, es la última. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la Torá? Cuando uno de los cónyuges es más observante que el otro, o uno es observante y al otro no le interesa para nada, porque resulta que muchos a veces ni somos observantes y llegamos a la Torá porque hubo en nosotros un día un deseo de conexión con lo divino, un deseo de la búsqueda de Dios, de acercarnos a Dios, de tener una claridad distinta a la que estábamos viviendo y nos convertimos en personas observantes y empezamos a guardar mandamientos, empezamos a caminar, pero a veces la pareja, el cónyuge, no lo hace y empiezan las señalizaciones y las burlas y las faltas de respeto, incluso al punto que si usted dice, voy a orar, el cónyuge puede poner música a todo volumen, gritar, papalotear para interrumpirle. ¿Por qué? Porque él no, o él o ella no comprenden el nivel de conexión que usted está adquiriendo para bien de su propia familia. Cuando uno de los dos cónyuges empieza a tener luchas de este tipo, puede ser por dos razones. Una, porque quiere obligar al cónyuge a que crea lo mismo y haga lo mismo. Y la otra, porque no está entendiendo lo que está haciendo. Así que la transición debe de ser especialmente sensible con los sentimientos de los esposos. Debe darse cuenta de que su cónyuge no comprende, no esperaba estar viviendo un estilo de vida observante. Por lo tanto, mucha de la furia o la frustración expresada en el cónyuge de los observantes es entendible y a veces natural, porque ahora hay un choque. Ahora ya hay un entendimiento distinto y ahora chocamos en algunos principios. Entonces yo necesito balancear estas situaciones. La Torá no quiere mi separación, la Torá quiere mi unidad. Pero ¿cómo voy a lograr mi unidad cuando yo tengo unos principios que guardar para honrar a Dios y tengo una familia con la cual tengo el compromiso de cuidar, proteger y de convivir? ¿Qué debo de hacer? Debo de crear un balance. Cuando la Torá ya empezó a transformarnos a nosotros, debe de experimentarse un cambio que el cónyuge sea capaz de observarlo. Que a veces lo ven y no lo quieren aceptar es una cosa. Tranquilos, Dios se va a encargar de eso. Tenemos que confiar en que Dios todo lo ve, todo lo juzga y toma medidas para nuestro bien. Pero es un proceso. Así que no siempre, no siempre permanecemos estáticos. El regreso a las raíces espirituales es un comportamiento anormal, no es un comportamiento anormal y generalmente no se hace para molestar a otros. La fe o la religión, como la ven los que no son observantes, no debería de ser usada como un arma en contra del esposo o la esposa. Y no debe de ser empleada como una respuesta fácil para cualquier problema que la pareja pueda tener. Los problemas que existían antes en la pareja, no pueden ser resueltos siempre
con una vida observante, pero tampoco debería sentirse exacerbado él o el cónyuge con dicho regreso. O sea, no es una razón para estar enojados ni molestos. Lo más seguro es que ya veníamos arrastrando con ciertos problemas, pero eran tolerables porque de alguna manera ya nos entendíamos y ya nos hallábamos el modo. Pero ahora, con una vida observante, ya siento un choque diferente. Uno de los grandes problemas que radican en la gente que hace transición, familia, es que en las discusiones conyugales siempre salen a relucir los puntos, pues no que muy santo, no, pues no que muy obediente, no, pues que muy fiel, no que muy justo, no que muy obediente. ¿Dónde está tu amor por la Torá? ¿Dónde está tu entendimiento de amarme y cuidarme y respetarme? Entonces empezamos a utilizar las escrituras como ataques. Y esto no debe de ser así. Un matrimonio feliz y estable puede quedarse de esa forma a pesar de las diferencias religiosas. Ah, caray, ¿cómo? Sí. Aunque los temas sean tan variados y sensibles, sí pueden ser tratados. No acá en el estudio, no en un libro, pero sí pueden ser tratados. Sí se puede crear ese balance y ser felices. ¿Por qué? Porque la Torah viene a hacer un cambio en nosotros de amor, de paciencia, de bondad, en el cual llega a haber cambios extremadamente poderosos que hacen que el cónyuge o la cónyuge puedan ver ese cambio notorio, esa presencia de Dios en nuestras vidas, que haga que ellos se enamoren también de la Torah. Sí se puede alcanzar la felicidad, pero no la vamos a alcanzar si utilizamos las escrituras para estar atacando a nuestro cónyuge que no es observante. O si los cónyuges no observantes utilizan la escritura para estar atacando en los momentos donde nos encontramos en situaciones conflictivas. Cualquier amor que dependa de algo físico dejará de existir cuando la cosa sobre la cual ese amor depende deje de existir. El amor que no depende de ninguna cosa física durará por siempre. Así dice el Pirkei Avot en la Mishnah 5, número 16. ¿Cómo es eso? Si mi amor depende de algo físico, o depende de un milagro, o depende de algo que yo le pedí a Dios, o de algo que yo quiero de parte de Dios y no sucede, cuando eso no se vea hecho, mi amor se va a acabar y me voy a alejar. Debemos de entender cuál es el orden. ¿Cómo comienza el orden de mi transición acerca de la familia? El orden familiar inicia honrando a los padres. Dice el texto, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12 y Devarim 5:16. El hombre, la persona, debe de temer a su madre y a su padre, Vaikra 19:3. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Y por esta causa, aquí inicia el proceso de rectificación. Quien honra a los padres, honra a Hashem. Todos nosotros, todos, todos, absolutamente todos, somos hijos de. Quizá no todos somos padres y no todas son madres, pero sí todos somos hijos de. Y por eso aquí empieza el orden de rectificación. Ahora, ¿cuáles son los desafíos verdaderos de la vida de un observante? Tenemos la transición del punto A al punto B. Ya casi voy a terminar, no voy a acabarlo todo, pero ya lo voy a terminar casi.
¿Cuáles son los desafíos verdaderos de la vida de un observante? Pasamos del punto A al punto B y vemos como desafíos el estudio de la Torá, las mitzvot, el Shabbat, las fiestas y la tefilá. Eso los vemos como desafíos. Ay, alcanzar a estudiar Torah. Ay, obedecer los mandamientos. Ay, el Shabbat, las fiestas, la oración. Lo vemos como un desafío constante. Pero ese no es el verdadero desafío. Porque una vez que llegamos a la Torah y estamos enamorados de la Torah, esto no debería de ser un problema. ¿Por qué me canso de orar? ¿Por qué me canso de hacer las cosas si no veo respuesta? Porque estoy haciendo las cosas esperando algo a cambio. Y si yo no veo el resultado en el tiempo apropiado, en el tiempo que yo pienso que es correcto, lo abandono. No, ya no funcionó, cambio, cambio de estrategia. No, me voy a tomar un tiempito. No, estoy en stand-by. No, como que aquí no era lo correcto, a lo mejor yo me equivoqué de lugar, pero empezamos a tomar medidas en base a lo que no logramos, porque nosotros hemos puesto como un desafío de la vida observante las cosas que por naturaleza debemos amar y obedecer. Entonces, ¿qué son los verdaderos desafíos de la vida de un observante? Los hábitos alimenticios, los rasgos de carácter negativos y pecaminosos, el tipo de amistades que tenemos, el yo, el yo autosuficiente, el yo exitoso, el inteligente, el yo el egocéntrico. Ayúdenme a no rayar la pantalla, por favor. ¿Cuál es otro de los desafíos? Mis actitudes y mis aptitudes. ¿Cuál es otro de los desafíos? ¿Cómo voy a afrontar las situaciones personales? Mi carácter se ha templado, ahora yo tengo un control de la ira. ¿Cómo debo de afrontar todo esto? Porque yo creía que los desafíos de la transición eran estos: la oración, las fiestas, el Shabbat, las mitzvot. No, el verdadero desafío está aquí abajo, incluso en el trabajo. ¿Cómo voy a dejar este trabajo si este es mi sustento, toda mi vida dedicada aquí? Hay gente que no abandona un trabajo porque está en espera de. Así el trabajo le esté mermando la vida, la felicidad, la libertad. Así no esté cumpliendo las mitzvot, no esté cumpliendo con estos principios que debería de obedecer por amor y no tener ningún problema en sujetarse a ellos, los convirtió en un desafío. Pero en realidad no es ese el verdadero desafío, sino el cómo estoy afrontando las situaciones personales. A usted se le hace fácil porque usted no tiene lo que yo tengo. Probablemente sí, pero ninguno de nosotros tenemos lo que Dios tiene. Y el problema es que no le creemos que Él es poderoso para darnos y para cumplirnos. Incluso para darnos más de lo que hemos tenido. ¿Qué dice Josué 1, 8 y 9? Texto favorito de muchos. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Elohim es contigo, en donde quiera que fueres. ¿Por qué no me suceden las cosas que dice Josué 1, 8 y 9? Porque esto
es la obediencia de la Torá por amor. El problema lo estoy encontrando en la parte de los verdaderos desafíos, en la lucha del yo, del hombre carnal. Entonces es cuando yo mismo me esfuerzo por separarme de la familia o empiezo a aportarle para que la familia se divida, porque no entienden que yo soy más santo o más santa. Pero cuando nos damos cuenta que estamos oprimidos, que estamos tristes, que estamos solos, nos damos cuenta que no vimos los verdaderos desafíos de la vida observante. Estos no son desafíos, estos son principios de amor, principios que nos conectan con el soberano, que nos pueden hacer experimentar su amor, su bondad, su paciencia, su misericordia. Los verdaderos desafíos están en cambiar todo esto, esos rasgos negativos que tenemos, hacer que muera el hombre carnal. Filipenses 4 del 12 al 13 dice, sé también estar humillado, como sé tener abundancia, donde quiera que y en todas cosas soy instruido, así para estar harto como para sufrir hambre, lo mismo para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice esta versión. Pero viene una situación, se nos acabó el gas y no hay para comprarlo y empezamos a renegar y el carácter ya nos cambió y ahora nos enojamos con todos y empezamos a aventar los trastes, empezamos a patear las cosas, empezamos a echarle en cara al esposo, a la esposa no observante o al observante y empezamos a reclamar. Y entonces, ¿dónde está el amor de la transición? ¿Dónde está el cambio que la transición a la Torá ha hecho en mi ser interior? Si todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece, ¿por qué me desestabilizo tan fácilmente? ¿Por qué me desanimo y me empiezo a alejar? ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque no entendí que el verdadero desafío estaba en mí mismo, en vencerme a mí mismo. Por eso necesitamos al Mesías. En Él sí podemos. En Él es sí y es amén. Pero no lo vamos a lograr, familia, en medida que veamos como, ahora sí, como un desafío, el hacer tefilá, el ir a todas las fiestas, el guardar el Shabbat y cumplir las mitzvot o estar en los estudios de Torah. Si esos son mis desafíos, no estoy viendo claro. Y estos hábitos y estas condiciones son los que están destruyendo mi fe y están destruyendo mi familia. No mi transición a la observancia de la Torah, porque esta observancia me conecta con el amor. Mateo 22 del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándole y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. La transición a la Torá es el primer paso del mandamiento más importante, amar a Dios, hacer tefilá, estudiar Torá y guardar las fiestas. Y el segundo es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vence a tu propio yo para que los demás, tu
prójimo pueda ver que la transición te ha transformado y te ha hecho una criatura nueva. Porque ese principio está en la Torá. Levítico 19:18. Se dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Por qué peleamos? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Queremos ser amados, pero no tenemos el amor para dar. Así que, familia, voy a parar aquí. Terminamos la clase del día de hoy. Continuamos la próxima semana con las recomendaciones y hablando un poquito más acerca de la importancia de la familia y la transición. Así que gracias por habernos acompañado, por estar conectados. Nos vemos la próxima semana en la segunda parte de esta clase. Buenas noches. Shalom, shalom.